Si ya estás suponiendo a dónde puedes acabar con la decisión que vas a tomar y no te gusta, hay un gran riesgo. ¿Por qué te atreves a hacerlo? Vamos a hablar de esto el día de hoy. Bienvenidos al podcast de Alejandro Ariza, afamado conferenciante inspiracional con más de 30 años de exitosa trayectoria internacional, autor de 14 libros de superación personal y autoayuda, médico cirujano, terapeuta y empresario. ¡Empezamos! Bienvenido, bienvenidísimo a el episodio 202 de mi podcast. El tema del día de hoy: vivimos forzados a elegir. Y estuve a punto de llamarle a este episodio "Vivimos forzados a elegir, y a vivir así se aprende, se debe aprender". Nada más que el título hubiera sido muy largo. Pero bueno, ya te lo digo porque, pues precisamente con la frase de apertura de este episodio, pues tú y yo hemos vivido muchas experiencias en donde se nos antoja hacer algo, suponemos, o más allá, sabemos que puede tener consecuencias muy negativas para nuestra vida y para incluso la vida de algunos otros. Y aún así lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cometemos esas tonterías? Bueno, pues más o menos trataré de dilucidar este apasionante tema, y más inspirado por lo que he vivido en los últimos, ¿qué será? 15 o 30 días, quizá, en mi consulta, en donde este es un tema que se ha repetido con frecuencia en mis pacientes. Y bueno, pues quizá de ahí hoy surgió la, la inspiración para poderte hablar de esto, y sin dejar de ver que, oye, qué bárbaro, ya estamos finalizando el mes de marzo, y pues el tiempo, como siempre, el tiempo ahí está. Pero qué tan rápido estamos pasando nosotros, porque somos los que pasamos nosotros. Pues bien, por eso creo que es buen momento para reflexionar acerca de esto. Bueno, porque fíjate que tengo la dicha, yo creo que me siento bendecido por muchas razones, pero una de las principales es porque Dios me ha acercado a grandes maestros. Y así, hace muchos años aprendí de un gran maestro del que yo escuché conferencias extraordinarias, Carlos Llanos y Fuentes, célebre filósofo, emprendedor. Llegó a ser rector de la Universidad Panamericana, del IPADE más bien. Y a él fue el primero al que le aprendí un concepto llamado responsabilidad antecedente. De hecho, en uno de mis libros hablo ampliamente acerca de, de este concepto que aprendí de él, responsabilidad antecedente. ¿Qué significa? Bueno, tú y yo normalmente, cuando se nos habla del tema de la responsabilidad, pues nos imaginamos que después de lo que hicimos, si pues no fue algo bueno, tenemos que desarrollar la habilidad para responder ante tal hecho, que eso sería, jugando con las palabras, la responsabilidad, la habilidad para responder acerca de lo que hice. Y bueno, eso casi implicaría que fuera una oportunidad ya como consecuencia. Sin embargo, dice Carlos Llano, oye, el humano es quizá la única especie que tiene una facultad intelectual superior, que es la imaginación. Y ¡boom! Ahí es en donde la puerca todo es el rabo. Eso no lo dijo Carlos Llano, te lo digo yo. Y obviamente, en esta capacidad para imaginar, podemos empezar a responsabilizarnos de algo que todavía no sucede. Y esta es una virtud, creo yo, que se aprende. Y bueno, te digo que me siento sumamente bendecido porque otro de los grandes maestros, mi maestro de psicoterapia, un tipazo, el doctor José Luis Marín, a él fue el primero que le escuché en una de sus cátedras que, que el humano, la verdad, no es un animal racional. No, 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 no. Es un animal emocional que razona.
Esto me gustó mucho porque es buenísimo, porque le da, obviamente, muy basado en el modelo del cerebro trino de Paul MacLean. Si tú has tomado mi curso de oratoria, pues ahí explico ampliamente qué significa esto, pero Paul MacLean, un neuroanatomista muy famoso, Paul MacLean, explicó cómo en la evolución de los cerebros, bueno, pues fundamentalmente tenemos un cerebro reptílico, luego evolucionó el cerebro a ser mamífero y ya luego la neocorteza, que es lo que predomina, lo que distingue al humano, la capacidad de raciocinio y la corteza prefrontal para el habla, etcétera. Bueno, es un tema muy complejo, pero el hecho es de que nosotros tenemos el cerebro que traemos puesto contiene los tres cerebros. Por eso le escuché al doctor Marín que siempre que un paciente se sienta, bueno, en la época del psicoanálisis, ¿no? Siempre que un paciente se acuesta en el diván, ahí mismo también va a estar acostado un cocodrilo y un león, ¿no? Porque, bueno, y el humano, o sea, es una metáfora muy buena porque ahí está el cerebro reptílico, el mamífero y el humano, el cerebro trino. Pero bueno, aquí lo interesante es que en la evolución de las especies traemos puesto, pero durante muchísimo más tiempo, las partes del cerebro en donde se manejan nuestras emociones y por tanto han sido mucho más estimuladas y las tenemos mucho más capaces, digamos, de generar órdenes para nuestra conducta que los pocos años comparando, obviamente, que lleva el cerebro eminentemente racional, la neocorteza. Esta es la explicación por la cual cometemos tonterías, porque nos dejamos llevar fundamentalmente por esa parte de nuestro cerebro que es más emocional que racional. Con esto no quiere decir que ya en este momento, por tu conveniencia, apagues el podcast y digas, ah, ya está. No soy yo, no soy yo, son mis emociones. Es mi cerebro, que es fundamentalmente emocional. No, espérate tantito, porque, vamos, se trata de entender cómo funcionamos, porque de verdad es lo que nos distingue y nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Fíjate que también estuve tentado a llamar a este episodio Estamos condenados a elegir. Y primero, si así lo iba a llamar, es porque efectivamente, déjame que te diga, todo el tiempo, en todo instante, en todo momento, estamos decidiendo, estamos eligiendo. Vamos, incluso alguien, ya sabes, que siempre está a favor de nada y en contra de todo, que me diga, no, doctor, yo no estoy de acuerdo, no siempre estoy decidiendo. De hecho, eso ya es una decisión. Incluso no elegir, no decidir, ya es una elección, ya es una decisión. Entonces, esto es a lo que me refiero que vivimos condenados a elegir, que así le iba a llamar. Y si así le iba a llamar a este episodio también para explicarte, para compartirte, para ayudarte a crecer, para cumplir con la misión de mi vida, ayudarnos a entender para vivir mejor. ¿Qué te parece que defina lo que es una condena? Una condena, digo, vamos profundizando. Una condena es un juicio, ¿no? O una decisión normalmente desfavorable que se impone a alguien como consecuencia de haber cometido alguna falta, un delito, una acción inapropiada. Pero aquí lo interesante es que si profundizamos en el concepto de la condena, es que la condena puede ser legal, moral o social. En el ámbito legal no creo que tengamos mucho problema para entenderlos. Cometiste algo que va contra las leyes y un juez te pone pues una multa o la prisión, te encarcelan, eso no hay mucha dificultad para entenderlo, pero vamos, es importante que simplemente es la consecuencia. En el ámbito religioso, pues es como pues más o menos igual, nada más que ahí no te encarcelan, sino ya sabes, hay una penitencia, hiciste algo mal y por tanto, pues hay una condena al pecado, ¿no? Pero vamos a algo que quizá, con todo respeto a estas dos primeras percepciones, más nos interese a nosotros, que es el sentido filosófico o vamos, personal. Entender la condena a título personal, pues fíjate bien, esto puede implicar, esto es muy importante, pon atención,
puede implicar un estado de sufrimiento, castigo, una aflicción, porque alguien se sienta mal, se siente internamente con culpa, remordimiento, arrepentimiento. Y por eso un ejemplo, aquí ya a título más de nosotros y a nivel cancha, ¿no? Sin meter las leyes o la religión. Un ejemplo podría ser entender la condena como vivir sufriendo con el remordimiento de las acciones que uno realizó. Uy, que remonte en importancia la psicoterapia. En psicoterapia lo que trabajamos, por lo menos yo que el estilo de psicoterapia que trabajo desde hace muchos años es lo que el doctor Marín me ha revelado y explicado tanto, mi maestro, es la psicoterapia breve. Y esto es entender para que no se eternice y simplemente en pocas sesiones tengamos una solución al conflicto. Y aquí, ¿qué te podría decir? Bueno, te podría decir que si ya analizamos lo que es la condena, para entender por qué le iba yo a llamar a este episodio Vivimos condenados a elegir, bueno, se me ocurrió también compartirte el antónimo, lo contrario a lo que es una condena. Y también, pues en el ámbito legal sería la absolución, en el ámbito moral sería el perdón, pero aquí, a nivel nosotros, gente común y corriente, para no meternos en lo legal y en lo religioso, a nivel filosófico o personal, pues sería nada más y nada menos que el antónimo de la condena, la liberación. Cuando se supera el estado de sufrimiento o carga emocional. Esto, a mi entender, es el objetivo último de la psicoterapia breve, que me encanta practicar. Y el ejemplo para seguir en esta línea de reflexión es cuando alguien dice, encontré al fin paz como una forma de liberación. No caí en esta tentación. Bueno, dicho esto, que se me hace, espero yo, muy revelador y que te aporte una gran luz, bueno, esto empieza a explicarnos, ¿no? Esto empieza a explicarnos por qué hacemos lo que hacemos. Somos más emocionales que racionales y por eso a veces nos queremos brincar el riesgo. Y algo que hay que aprender, por eso terminé llamando aquí a este episodio Vivimos forzados a elegir, muy basado en un gran filósofo que también cito en varias de mis conferencias, José Ortega y Gasset, célebre filósofo español, dijo alguna ocasión lo siguiente: el tomar decisiones es una de las grandes catástrofes del ser humano, porque cada vez que decidimos algo, perdemos algo. Y sí, me acuerdo perfecto que en conferencias pasadas de hace muchos años yo explicaba en alguna de ellas, y también lo expliqué mucho en varias ocasiones dando consulta, que no hay que sufrir tanto cuando estamos frente a el desafío de decidir, de elegir, porque el sufrimiento normalmente, no sufrimiento, la dificultad que tenemos la mayoría de nosotros cuando estamos frente a un momento para elegir es que quisiéramos las dos cosas. Entonces vemos cosas que nos atraen de una opción, vemos cosas que nos atraen de la otra opción y caray, si uno pudiera, pues quisiera las dos. ¿Ves que hay un dicho que dice, no puedes tener todo en la vida? Y a mí me ha gustado mucho mejorar ese dicho y yo digo así, no puedes tener todo en la vida al mismo tiempo. Eso sí, porque desear todo, o desear las dos o tres o cuatro opciones que tengas al mismo tiempo, pueden ser opciones contradictorias. Y para colmo, puedes desear las dos. Eso se llama, estimado podcast escucha, conflicto. Y la magnitud del conflicto es la que no te deja dormir, la que te genera insomnio, la que te genera... vamos a ver cómo después de analizar esto, la razón del motivo de una consulta, pues no es la consulta. Ayudarte a entender para que vivas mejor
esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice Consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta al episodio 202 de mi podcast. El tema de hoy, vivimos forzados a elegir. Y precisamente antes del corte te explicaba cómo el motivo de consulta cuando la gente llega a psicoterapia no suele ser el verdadero motivo de consulta. Hay un conflicto que los psicoterapeutas tenemos la obligación mediante el arte de saber preguntar, saber mirar, saber escuchar, que eso es un arte. Llegar a la esencia del conflicto. Un paciente que llega y me dice, bueno, estoy casado, pero también tengo una gran pasión por mi amante. Y un día le dije a un paciente que me platicaba eso, y bueno, si tú pudieras elegir, ¿qué te gustaría? Y me dice, ¿las dos? Yo me esperaba que me dijera mi esposa o la amante, pues para hacérmela a mí más fácil, ¿no? Para ayudarle a caminar el sendero que él quiere, porque de eso se trata. El psicoterapeuta siempre será meramente un observador para ayudar a la persona a lograr lo que la persona quiere, no lo que uno impone. ¿Uno qué, no? Uno está ahí para ayudar, pero nunca me esperé esa respuesta. Hasta se rió. No, pues si yo pudiera elegir, pues las dos. Y ahí le decía, pues eso no se puede. Casi le iba a decir, bueno, todas las opciones que quieras, menos esa. Y parece una tontería, pero no, Parece una tontería, pero no. ¿A qué me refiero? A que normalmente tú y yo, pues no queremos muchas veces perder la otra opción de las dos que tenemos. Y queremos las dos cosas al mismo tiempo, pero ¿qué crees? Las dos cosas son opuestas, se contraponen. Entonces la persona vive un conflicto. Y de ahí que yo, en varias de mis conferencias de hace muchos años y en mi terapia también le explico a la gente que, vamos, cuando tú entiendes que vivimos forzados a elegir, tranquilo, porque vamos a perder la otra opción. Si tú quieres, frente a un momento de decisión, sentir la total paz y absoluta certeza y la alegría, el jolgorio pleno y absoluto porque tomaste la decisión correcta, déjame decirte que eso es casi un absurdo inalcanzable, porque siempre va a existir la cosquillita de ¿y si hubiera tomado la otra opción? ¿Ya viste? Por eso, de verdad, a mí me gusta mucho otro concepto de un célebre psiquiatra, psicoanalista, John Bowlby, que dijo, el conflicto es el estado normal de las cosas de todos nosotros. Híjole, si te pones a pensar en esto, es el título de este episodio. ¿Vivimos forzados a elegir? Déjame repetirte esa frase de John Bowlby. El conflicto es el estado normal de las cosas de todos nosotros. O sea, estamos de verdad en esta zozobra de cuando tú al fin, después quizá de gran trabajo, te decides por algo, pinche diablito adentro te dice, ¿y si hubiera estado mejor lo otro? ¿Y si lo correcto era lo otro? Oh, que la coneja. El chiste es que no nos deje en paz. Y aquí por eso a mí me gusta explicar esto a mis pacientes,
pero vamos más allá. En este episodio quiero regalarte una explicación que te puede dar mucha luz. Tenemos que aprender. ¿Te acuerdas que te dije al principio que me hubiera gustado llamar a este episodio "Vivimos forzados a elegir y a vivir así se aprende"? Y de hecho tenemos que aprender, algo así. El título iba a ser muy largo, pero ¿a qué me refiero con que tenemos que aprender? Bueno, escucha esto, por favor. Tenemos que aprender por salud mental a hacer duelos. Fíjate bien. ¿Por qué tenemos que aprender a hacer duelos? Vamos a definir primero qué es un duelo. Un duelo es un proceso emocional o psicológico que una persona atraviesa cuando enfrenta una pérdida. Normalmente se asocia con la pérdida de alguien, pero no. El duelo en esencia es la pérdida de alguien, de algo, de lo que sea, es una pérdida. Y está perfectamente demostrado que en el duelo hay emociones intensas, hay tristeza, hay enojo, hay culpa, hay pensamientos recurrentes, hay cambios físicos, incluso la gente no podemos dormir, nos sentimos con fatiga crónica. Y bueno, por, yo creo, bendición de Dios, existe un ajuste progresivo en el duelo. Pero aquí, a donde yo te quiero llevar, cuando te dije que tenemos que aprender a hacer duelos, es precisamente, fíjate qué interesante, frente a una decisión, cuando yo opto por una opción, pierdo la otra. Y ahí hay un duelo. Y por eso dejas de ser menos emocional y empiezas a ser más racional. Traduzco, menos animalito y más humano cuando aprendes a manejar esa pérdida. Y doctora Arisa, ¿cada cuándo hay pérdidas? Todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos decidiendo. En el momento en que decido algo, pierdo la otra opción. Y eso es normal. Así vivimos normalmente. Si tú aceptas que esto es lo normal, entonces le vas bajando de intensidad al sufrimiento. Así es, así es. Entonces, es que la verdad, pues ya me decidí por mi esposa, pero pues la amante, caray, la extraño. Pues sí, duelo, hijo, duelo. Y se acabó. Y si tenemos, de verdad, en este ejemplo que es un poco dramático, pero va a aplicar a todo, tenemos que aprender a hacer duelos todo el tiempo. Eso es lo que nos lleva a esa última etapa del duelo que te dije, que es la resolución. Ya decidí y ya. Porque, porque si no se vive el conflicto psíquico, que es en donde la persona experimenta exigencias internas que se oponen entre sí simultáneamente. Y muchas veces el conflicto, ejemplo, ya te puse un ejemplo muy bueno, pero está entre me como esto, no me lo como, me voy de viaje y me endeudo, o mejor no y ahorro, me voy, salgo o no, hago ejercicio o vida sedentaria. O sea, todo el tiempo estamos decidiendo. Y aquí lo interesante es, fíjate, llévate esto en el alma. Lo interesante es que lo que caracterizaría a la salud es la capacidad para regular satisfactoriamente nuestros conflictos. No podemos eliminarlos de nuestra vida porque vivimos condenados a elegir todo el tiempo. Pero lo que sí podemos es aprender a hacer duelos, incluso muchas veces casi de inmediato, y esto se logra solamente a través de la práctica. A través de la práctica. Porque déjame que te diga algo, por lo menos yo vivo muy feliz con la bendición que también, cuánto le agradezco a Dios, que me eligiera para también apoyar a mis pacientes en psicoterapia y ayudarles, que eso es lo que hacemos en psicoterapia. Ayudamos al paciente a regular satisfactoriamente el conflicto. Y la verdad, algo que he visto, lo he visto en consulta y lo he visto en mi propia vida y lo he visto hasta en pláticas con amigos, en algunas personas, en cuanto se acerca la solución, en cuanto se acerca una reflexión para aceptar que la decisión que tomaste fue la más adecuada, y aprender a hacer el duelo es dejar de pensar en la otra opción,
ya dejarla en el pasado. Y esto, conforme uno lo entiende, uno se va liberando, uno se va sintiendo mejor. Pero hay otros pacientes que dicen, híjole, mejor luego, luego lo veo. Y dejan la consulta o ya no siguen la sugerencia del mentor o del padre o de la mamá o lo que huela a solución, le doy la vuelta. Y algo que he aprendido, esto se lo aprendí muchísimo a mi gran maestro, repito, el doctor Marín. Fíjate bien, fíjate bien, fíjate bien. Si el paciente elude el conflicto, llega el conflicto, cae sobre él y lo aplasta. Sí, eso lo he visto en años de dar consulta. Cuando te haces güey. Por lo menos hay muchas maneras de ayudarnos en este interesantísimo proceso. Aceptamos que somos animales y por tanto tenemos una carga emocional muy grande y es la razón por la cual somos tan presa fácil de las tentaciones. Sin embargo, si quieres ser un animal, somos un ser que emocional, pero que razona, que empiezas a distinguirte, empiezas a evolucionar, empiezas a ir obviamente más allá de tu animalidad y hacerte más humano, es cuando dices, oye, voy a detenerme a pensar un rato. Y de dónde muchas veces saca uno la fuerza para hacerse menos animal y más humano, pues es que ya está sufriendo. Ya pesa la consecuencia. Y buscamos ayuda. Buscamos a alguien que nos ayude a liberarnos. Esa es la más prístina belleza de la psicoterapia. Bueno, pero ¿a qué voy? De alguna manera, la forma que yo por lo menos he encontrado es que hay veces la idea, la tentación, ahí está el diablito, ¿no? Está tentándote. Y por lo menos si tú me has seguido en mis últimas publicaciones en mi blog desde el año pasado, que tuve un momento de crisis, yo platicaba como, pues cada quien encontrará su fórmula. Sin embargo, para los que somos creyentes, para los que profesamos la religión católica y cada vez más, pues tú puedes pensar más en Dios, por ejemplo, como un parámetro de moralidad. Y si tú dedicas más tiempo a pensar en la palabra de Dios, tienes menos tiempo de pensar en la tentación. Entonces, sirve. Si tú me dijeras, doctora Arisa, tengo una tentación y yo sé que quizás sea un riesgo y quizá la riegue, ¿qué me aconseja hacer? Paso número 1, muévete, físicamente, muévete. ¿Por qué? Porque si tú estás en el mismo lugar, en las mismas circunstancias, tengo un paciente que es porn addicted, ¿no? Le encanta el porno. Y cuando estaba analizando su vida, encontré ciertos parámetros que en programación neurolingüística se entienden muy bien, en donde habían ciertas características que se repetían y cuando se repetían, caía. Entonces le dije, normalmente has visto que caes en momentos de tendencia, ganas de estar consumiendo porno cuando se oscurece, cuando se hace de noche. Sí, ahora que lo dice así es. Bueno, pues prende la luz. En cuanto llegue la tentación, prende la luz y salte también a la calle, por ejemplo, porque también estás muy quieto. También vi esa otra característica en este otro paciente, está muy quieto, entonces muévete, haz lo contrario, salte a la calle. Y en la calle va a ser muy difícil, y sobre todo si en la calle hay un poco de más luz, párate abajo del foco de la calle, vas a ver, eso sirve. Son ejemplos que te pongo muchas veces si te encuentras en una tentación, hasta mover el cuerpo para romper el esquema te puede ayudar. Pero incluso en la influencia que tienes en tu pensamiento, puedes meter más información y ayuda enormemente. Ayuda enormemente. De hecho, voy a escribir sobre esto en un post en un futuro, porque ahorita se me antoja platicarte. Hay una gran solución a esto que estoy compartiendo el día de hoy contigo en el Salmo 143. Prometo que en otro podcast o en un artículo que escriba voy a decirte cómo nos puede ayudar mucho a este proceso de decidir y decidir mejor. Nada más por darte una pequeña entrada, pues imagínate este salmo en el versículo 5 dice, traigo a la memoria los tiempos de antaño.
Medito en todas tus proezas, considero las obras en tus manos. Esto significa que muchas veces recordar todo lo bueno que nos ha dado Dios, cómo nos ha salvado muchas veces de algunas circunstancias, nos ayuda. Bueno, recordar eso es muy valioso. Pues más, ya de una vez te lo digo. El siguiente versículo, el 6 del Salmo 143 dice: a ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Bueno, aquí el gesto de extender las manos siempre ha significado soltar. Indica un abandono, dejar la tentación. Y este tipo de reflexiones como las que estamos teniendo aquí el día de hoy nos ayuda. ¿Quieres saber más de esto? Pues por supuesto te invito a que sigas mi blog y te suscribas a nivel VIP pagando una membresía. Te garantizo que vale la pena leer acerca de esto. También, si te interesa el curso de oratoria, queda un lugar. Alguien me cambió la fecha, queda un lugar, la información aquí en el podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.